Patricio del Corro es legislador de la ciudad de Buenos Aires, pertenece al Frente Izquierda de los Trabajadores, al PTS, y está en la mañana de Radio Sónica. Gracias por venir, Patricio. No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Bueno, la verdad que te invitamos porque realmente queremos que nos analices desde tu punto de vista cómo estás viendo la situación económica y social, que no es fácil, que tenemos aumentos permanentes, que tenemos muchos sectores de los que ves con caídas abruptas en el consumo y en la actividad. Pero bueno, desde tu punto de vista, desde tu partido político, ¿cómo ves la realidad argentina hoy? Primero la veo como un trabajador, como un ciudadano más acá de la ciudad de Buenos Aires y del país, y complicado, digamos. Lo primero que charla con los vecinos, la gente que está en los comercios, etcétera, le dicen: che, esto está complicado y cada vez está más difícil. Me parece que lo que fue cambiando en los últimos meses especialmente es que esa situación de, bueno, esto está difícil, se está poniendo peor, se va caldeando, se empieza a mezclar con mucha más bronca, porque uno ahora salen las noticias del presupuesto y ven cómo se va a recortar a salud, educación. Hay despidos en lugares increíbles, sí, como el Hospital Posadas, despidiendo enfermeras, médicos, cirujanos, etcétera. Y por otro lado ven cómo el presupuesto nacional se discute en Washington con el FMI y después vienen los funcionarios y dicen que va a haber más ajuste. Entonces me parece que empieza a haber mucha más bronca. O sea, lo que antes la gente decía es complicado, ahora se expresa con mucha más bronca en las calles. Y que, si se quiere, una parte buena es que empezó a haber más sujetos de gente que dice no vamos a dejar pasar esto, y yo dos casos muy... Reacción, ¿no? Claro, más reacción. Me parece que el ejemplo de los estudiantes universitarios que en todo el país protagonizaron tomas y asambleas masivas, en algunos lugares como en Jujuy o en Neuquén, o sea, asambleas que hace muchos años que no había. El otro día en psicología contra las autoridades, digamos, que están aplicando este ajuste, hubo 1.500 estudiantes en una asamblea de una sola facultad. Sí, mucha gente y prolongada en el tiempo también, o sea, resistiendo, ¿no? Sí. Y bueno, y los trabajadores del astillero Río Santiago, que también vienen de protagonizar, están peleando porque no se cierre el astillero, y me parece que están mostrando también en La Plata, unidos con los estudiantes, bueno, que hay sectores que dicen, bueno, hasta acá llegó el gobierno, basta, porque si no saben que es la cabeza propia, digamos, la que va a rodar. Recién hablábamos con Quique y con Ezequiel. ¿Vos considerás que esto es un plan orquestado por parte del gobierno, lo que estamos viviendo? ¿Es algo que se le salió de las manos, se descontroló? ¿Ellos realmente pensaban que la economía iba a regar y bueno, le salió mal? ¿O realmente es un plan ideológico que, bueno, cuando vemos con el tiempo decimos la dictadura tuvo un plan económico, ideológico, Menem tuvo un plan económico, lo mismo decimos con Duhalde, bueno, cuando hizo la devaluación? ¿Qué va a pasar en la historia con este gobierno? ¿Qué vamos a decir dentro de 10 años? Me parece que es claro que tienen un plan, o sea que su plan era hacer una transferencia de recursos muy importante de los sectores de trabajadores a los sectores de los grandes empresarios. Si uno ve la brecha, la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, el 20%, digamos, de la población que tiene mayores ingresos no se vio afectado por este gobierno, y los que más se vieron afectados son los sectores, especialmente los que menos ingresos tienen. Claro. Eso sí es un plan. Ahora, me parece que después también se opinaban que podían controlar un poco mejor la situación económica. Las variables. Con una pedantería no digna de estos colegios privados como el Cardenal Newman, de universidades privadas, o sea, de gente que viene de ser gerente y de decir esta empresa se maneja todo como a mí me parece, y sin tener un contacto real con lo que es la calle, con lo que es una estructura del país que es mucho más compleja que una empresa. Y con esa pedantería me parece que, como se dice, chocaron la calecita, porque ellos mismos me parece que no se imaginaron el descontrol que está habiendo hoy en la economía. Sí, no, difícil. ¿Querías preguntar? No, ¿cómo ves en este marco en el que se está involucrando no solo el Fondo Monetario Internacional? Hace un rato se develaba que aparentemente parte del planteo del FMI es tener también a Cristina, digamos, como apretada judicialmente. ¿Pensás que se mezclan, digamos, Fondo Monetario Internacional, Poder Judicial? ¿Cómo ves esta maraña de cuestiones? Sí, que está mezclado, no tengo la más mínima duda, digamos. Hay una situación, a mí me parece que
que tenemos que hacer una lectura regional de lo que está pasando en Argentina también, o poner a Argentina en una lectura regional de la situación. Si uno ve lo que pasa en Brasil, digamos, donde con el caso Lavallato se apunta, digamos, todos los sectores de la política estaban comprometidos, pero se usó para proscribir a Lula de las elecciones. Nosotros, por ejemplo, del PTS no compartimos el proyecto político de Lula, no lo votaríamos, pero no por eso dejamos de decir que está preso para proscribirlo de las elecciones, y eso está claro, y que el pueblo tiene que tener el derecho a decidir. Y también ahí estuvo muy metida la Embajada de Estados Unidos dentro del proceso del Lavallato para favorecer las empresas de Estados Unidos versus las empresas en brasileras o de capitales brasileros. En Argentina me parece que hay una situación similar, aunque todavía está por verse hasta dónde va a desarrollarse la causa de los cuadernos, pero es similar ¿en qué sentido? Hubo corrupción en el gobierno anterior, en el gobierno kirchnerista. No me cabe ninguna duda. En la obra pública la corrupción viene del gobierno anterior y de los anteriores también. Así podemos remontarnos hasta la dictadura de mínima. Ahora, la cancha, en la causa de Bonadío, tiene la cancha inclinada. Porque si uno ve que Wagner, el que era el jefe de la Cámara de Construcción, por las mismas declaraciones que están llamando a declarar a Cristina, Wagner declaró que IEXA, que era la empresa del grupo Macri, o sea, de Franco y de Mauricio Macri, eran parte de esa mesa chica que se repartía las contrataciones, y ni siquiera lo llaman a declarar. ¿Vos pensás que en toda esta develación que hay ahora de la corrupción a través de lo que llamaron cuadernos de Centeno, puede estar detrás algún servicio extranjero? Sí, no me cabe ninguna duda. A mí tampoco. Para mí, yo sé positivamente que eso es así. Esas cosas, claro, Sí. uno es difícil, ¿no? Como Sí. dice la frase, no tengo pruebas ni tengo dudas, No, digamos. claro. Pero evidentemente es así, y evidentemente Trump está jugando un rol desestabilizador en la región también, y con una disputa geopolítica con China, digamos. Eso ya los mismos analistas, por ejemplo Pagni, que después no lo siguió diciendo, pero una de las primeras editoriales de Carlos Pagni, Fue uno de una los punta, me acuerdo. editorialistas más importantes del país, de la nación, apenas salió lo de los cuadernos, dijo, acá no estará la Embajada de Estados Unidos contra los intereses de China. Bueno, después no se habló mucho, pero si uno sigue ese proceso, bueno, puede ver como, digamos, la suspensión de las plantas nucleares que iba a construir China, etcétera, a favor y la relación de Macri con Trump. Bueno, ve que atrás de eso sí hay algo más. Te asocio ese proceso del que estamos charlando, conversando, con lo que se está diciendo quién va a ser el futuro candidato del peronismo. Se habla de Sergio Massa, y Sergio Massa fue una de las principales personas nombrados en los Argent Leaks, como que era la persona que iba y pasaba información a la Embajada de los Estados Unidos. Y ahora es la persona que se está pretendiendo instalar como el sucesor de Mauricio Macri. Como un pseudo opositor, ¿no? Ahora no sé, creer o reventar, ¿no? En esto que uno está hablando. Bueno, si uno ve el día de la independencia de Estados Unidos, que se festejó en la Embajada de Estados Unidos acá en Argentina, una de las estrellas, o sea, quien recibieron con honores desde la Embajada, ¿a quién fue? A Bonadío. Pocos meses, pocas semanas antes, digamos, de que se diera a conocer toda esta causa de los cuadernos. Entonces, sí, para mí está muy metido, y ahora, por lo que vos decías, digamos, a mí a veces me da gracia, mezcla de gracia y bronca, ¿no? Cuando uno ve al masismo decir ahora, este presupuesto no va más, esto es un ajuste, este gobierno no va más, y dice, pero le votaron todo, el masismo y el PJ le votó el pago de los buitres, los presupuestos, el robo a los jubilados. Toda ley que necesitó el macrismo lo sacó. Ahora, cuando el gobierno está tan mal, bueno, se buscan esas figuras de recambio. Exacto. Tienen que ser opositores. Pero es verdad, el tema de los Argent Leaks es un tema que yo me acuerdo que lo hablamos, porque viste que salió como un boom en el momento. Yo me acuerdo de haber leído el libro y era una de las personas que se recuperaba. Como que era la persona que iba a la Embajada de los Estados Unidos, pasaba información, inclusive transmitía información dentro del propio gobierno cuando era funcionario de Cristina Kirchner. Eso está documentado en el libro, no es algo que estoy diciendo yo, que estoy aseverando yo, ¿no? Completamente, y te agregaría la relación de Sergio Massa, también una buena relación con el grupo Clarín, que también es uno de los que cuando el gobierno empieza a caer, cuando el gobierno de Macri empieza a caer, utiliza a Macri como su primer opción de recambio, porque hay una discusión. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que viene gente y nos dice, ¿el gobierno llega a fin de año? Dice, todos tienen esa duda. ¿Llega a fin de año?
Bueno, es una duda, claro, que está instalada, y es una duda con una base de realidad de que la economía no está controlada, que hay mucho malestar y todo lo que sabemos. Y la pregunta es, si cae este gobierno, ¿quién sube? Entonces hay sectores de los empresarios, de los grandes factores de poder en Argentina, que empiezan a pensar esas figuras de recambio, porque si no, bueno, ¿qué pasaría? Viene otro Dualde, como hablábamos al principio. Por eso nosotros, desde el PTS, lo que estamos... ¿Y por qué no la izquierda? Como pasó en México. Bueno, lo que pasa es que me parece que en un proceso así, digamos, tendríamos que pensar más allá de lo electoral. Porque, mira, hay una cuestión que nosotros venimos planteando. Si uno ve, todas las instituciones de la República hoy en Argentina están profundamente cuestionadas. La justicia, bueno, charlábamos recién cuál es el rol de la justicia. Nadie opina que tenemos una justicia independiente en Argentina. Todo el mundo sabe que está ligada a distintos factores de poder. El Congreso y el Senado. El Senado viene de votar en contra de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, aún contra las enormes movilizaciones y con discursos completamente reaccionarios que hoy se están expresando en que quieren avanzar sobre las leyes de educación sexual. Bueno, y es el mismo Senado y el mismo Congreso que votó el robo a los jubilados, el robo a los pibes que cobran la asignación universal por hijo. Y el tercer poder, el poder ejecutivo, está completamente cuestionado también. Y se ven mucho los hilos de cómo es un poder que de última tiene características casi monárquicas en Argentina. ¿Por qué digo esto? Cuando se votó el frenar los subsidios, frenar el tarifazo a los servicios en el Congreso, fue Macri y lo vetó. O sea, como dijo, acá el Congreso no importa, lo veta. Y si no, está la Corte, que lo ayuda, una Corte que volvemos al mismo círculo, están todos implicados. Entonces, ¿por qué no pensar que hay grandes problemas en Argentina estructurales y que hay que darle una salida más profunda? Nosotros lo que estamos planteando es una salida de emergencia democrática, que no es, como socialistas, no sería nuestra perspectiva de gobierno, digamos, donde sean socializados los medios de producción, sino cuestiones democráticas elementales, que sería hacer una asamblea constituyente en Argentina, con, por ejemplo, un representante cada 20.000 personas, que se juntara y discutiera sin tener que pensar si hay otro poder que lo vetaría, qué vamos a hacer con la deuda externa, qué vamos a hacer con los servicios y si hay que nacionalizarlos o no, qué vamos a hacer con la nacionalización o no de la educación que está fragmentada desde el menemismo, con la salud y con el trabajo. Bueno, esos puntos me parece que habría que debatirlos y que eso no se puede debatir en este Congreso. No lo soluciona un cambio de presidente, porque si viene Massa, que va a ser más de lo mismo. O sea, entonces hay que abrir esa discusión y decir, se discuten estos grandes temas y la población decide sobre esos grandes temas porque hay que refundar las instituciones. Te lo en el pregunto país. como líder político y en realidad también como líder de pensamiento, ¿no? De pensamiento de izquierda. Porque se lo pregunté el otro día a Guillermo Moreno, el tema de la deuda, qué pensaban ellos en el caso de que el peronismo o el kirchnerismo llegara al poder, y él me dijo, deja de repetir como loro cosas que sabemos que no van a poder ser. Es decir, ya estamos metidos en esta deuda externa y la deuda externa la vamos a tener que pagar. Y si no pagamos la deuda externa, nos cortan absolutamente todo desde afuera y además nos vienen con tanques, ¿no? O sea, vienen por nosotros. Entonces te pregunto si eso es tan así. Si tenemos la posibilidad soberana de algún momento de decir, mira, esto ya se pagó, no hay que pagarlo. Me sorprendió la respuesta de Moreno, por eso te lo pregunto. No, a mí no me sorprende porque en realidad si uno recorre el arco político, salvo el Frente Izquierda, nadie está diciendo no hay que pagar la deuda externa. Y a ver, ¿es difícil o es fácil? No, es una medida que tendría que tener un grado de autonomía del país mucho más elevado del que hoy tenemos, y es verdad que que no tendría el visto bueno del FMI, de los digamos organismos de crédito que hay multilaterales. Ahora, ¿se puede pagar o no se puede pagar la deuda? Porque tenemos que arrancar de ahí, ¿no? Si vos estás en tu casa y te viene la tarjeta de crédito 70.000 pesos y vos cobraste 15 y tenés que darle de comer a tus chicos, la discusión no es hay que pagarle al banco o no. La discusión es, ya está, se saldó, no le puedo pagar. Entonces vos ahí tenés que ver después por qué no le podés pagar, etcétera. En el caso de la deuda de Argentina, es una deuda que
si bien se dice mucho, empezó desde 1880, digamos, los primeros empréstitos, etcétera, empezó realmente como crisis política nacional desde la última dictadura militar. Sí. En esa dictadura militar, que en primero privatizó deuda que era, estatizó deuda que eran de las empresas, como las del Grupo Macri. Por ejemplo, hoy en la deuda que estamos pagando, sigue habiendo resabios de deuda que habían tomado las empresas del grupo de Franco Macri. O sea, nosotros le estamos pagando a Franco Macri sus deudas que contrajo. Así y con el gran seguramente a su hijo empresariado. la carrera presidencial también, Claro. de alguna manera, ¿no? Y así con el gran empresariado. Y hoy la deuda, ya dicen, ahora está en un 85% de lo que produce el país, del PBI. O sea, y están diciendo que va a llegar a un 111% cuando termine el año. O sea, quiere decir que si el país cerrara un año, no se moviera un alfiler en todo el año en el país, o sea, se fueran todas esas riquezas, todo eso en un año que producimos se va afuera. O sea, se iría, es la deuda. Y debemos cada vez más. O sea, cada vez pagamos más de deuda y cada vez debemos más. Entonces hay una medida que es, ¿por qué es ilegal? Porque fue parte de la dictadura, porque es ilegítima y porque ya se pagó, nosotros decimos no hay que pagarla más. Lo de los tanques, etcétera, no hay ejemplo histórico de que haya habido una invasión a un país por haber dejado de pagar la deuda externa. Entonces Bueno, eso sí, ya sí. me parece que... Lo hubo. ¿En qué caso? Lo hubo, y acá en Argentina, 1880 y algo, el incidente con la corbeta Beacon y la ciudad de Rosario, por la supuesta estatización del Banco de Londres en la ciudad de Rosario. Sí, pero estamos hablando del mundo de post-Segunda Guerra Mundial, de, digamos, de una... no, pre. Siguen En habiendo 1800. ejemplos históricos, post-Segunda Guerra Mundial, el tema Irak. Irak, y en Irak casualmente la doctrina que se utilizó después de invadido, destruido y colgado Saddam Hussein para condonarle una parte, ni siquiera toda, fue la doctrina de la deuda odiosa, que fue una deuda contraída por un dictador terrible y malísimo que subordinaba a su pueblo en beneficio propio. Y esa es la doctrina casualmente que debería aplicar la Argentina para la deuda actual, la doctrina de la deuda odiosa. Es larga la historia, después te la cuento si querés, pero investiga un poco. Doctrina de la deuda odiosa, su origen es una doctrina estadounidense. El juez Taft en aquel entonces falló sobre la deuda que tenía Cuba con España. Este juez Taft luego fue presidente de los Estados Unidos, y esa es una. Y la otra doctrina es la doctrina del fruto envenenado, del fruto del árbol envenenado, que si el árbol está envenenado, sus frutos nunca pueden no estarlo. Y también son dos doctrinas internacionales que abarcan esto. Como verás, tenemos un especialista en... Sí, la otra vez hemos charlado sobre el fallo Olmos, etcétera. Yo lo que no comparto en el caso de Irak no era una cuestión de la deuda, era una cuestión más geopolítica. Claro. Todo entera. es geopolítica. No, bueno, no pero digo, existe. por ejemplo, en Finlandia... No existe deuda que no sea geopolítica. No, pero bueno, digo, había intereses geopolíticos en el sentido de intereses por tener control del territorio, Claro. porque si uno ve, por ejemplo, otros casos, en Finlandia hizo un plebiscito para dejar de pagar la deuda, nadie invadió Finlandia. Ecuador, digamos, vamos a Latinoamérica, ¿no? Para pensar la región en la que nosotros Sí. estamos. Cuando Ecuador dijo, no vamos a seguir pagando la deuda, no hubo una invasión militar. Bueno, no. Lo que no quiere decir que hubo no... una invasión de dólares. Es otro caso, pero un muy buen ejemplo, sí, es Islandia. Islandia no pagó su deuda, metió en cana a todos los banqueros que fomentaron ese sistema de deuda, metió en cana al presidente que contrajo esa deuda y nadie invadió Islandia, eso es verdad. Es verdad. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves de cara al 2019? Política. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ser los espacios que se van a presentar o que vos crees que se van a presentar y de dónde va a estar la izquierda? Me parece que, en primer lugar, y digamos, y no es una salida, pero me parece que para el 2019 falta mucho. Pueden faltar pocos meses, pero en política faltan años, porque, bueno, por esto mismo que charlábamos antes, ¿no? El gobierno llega, ¿no? ¿Qué pasaría? Falta pasar toda la fiesta, falta pasar toda la inflación que va a venir de la devaluación que todavía se está empezando a sentir en las góndolas, pero todavía no se reflejan los números.
Y me parece que se abre una discusión importante, que es la siguiente. Ahora se va a votar primero el presupuesto. Me parece que iba a haber un día clave. O sea, ¿qué va a pasar el día que se vote este presupuesto que dice que va a haber una reducción del 15% real para educación, para salud, para ciencia y técnica, que va a aumentar el pago de los intereses de la deuda? Nosotros hay que movilizar, como se hizo en diciembre pasado. Los sindicatos que están diciendo que este plan no puede ir, bueno, el día que se intente votar el presupuesto en el Congreso tiene que haber una movilización, un paro general contundente en el país para decir no vamos a apoyar este plan. Y ahí lo ligo con tu pregunta, ¿por qué? ¿Quiénes son los que vienen votando todos los planes del gobierno? Hoy el gobierno presentó un presupuesto porque opina que convence a gran parte del peronismo mediante los gobernadores. Entonces, ahí se abre una discusión que es cuáles van a ser las alternativas. Me parece que el gobierno sigue en la línea de no hacer un gobierno de coalición o abrirse al peronismo, etcétera, que va a ir con su línea hasta el final. El peronismo está discutiendo la unidad. Incluso el otro día lo escuchaba a Máximo Kirchner decir, bueno, habría que pensar con la unidad con los distintos sectores de los gobernadores o todo, lo cual muestra que no es un proyecto alternativo profundo. Y ahí abro de nuevo la misma pregunta. Por ejemplo, ¿qué harían si el kirchnerismo o el peronismo, si vuelven a ser gobierno? ¿Van a dejar de pagar la deuda? ¿Van a hacer...? ¿Qué es lo que habría Moreno que hacer? nos dijo que no, ¿eh? Moreno dijo que no, como un ala más peronista, pero el kirchnerismo dice lo mismo. Y el Frente de Izquierda me parece que tiene una responsabilidad muy grande, pero que la responsabilidad más que estatal, por lo menos nosotros lo que estamos intentando es decir, miren, más allá de lo que haya que votar en su momento, hay problemas que hay que empezar a discutir y cuál es la salida democrática para esos problemas. Por eso proponerlo de una asamblea constituyente, porque sería la única manera democrática realmente de discutir esos grandes problemas, y con esos dos puntos centrales, ¿no? La deuda externa, que se va a llevar casi un PBI ahí de verdad, digamos, cuando se dice se robaron un PBI, bueno, acá se lo están robando de verdad hace mucho tiempo. Y los servicios públicos, que va a ser otra de las cadenas de la inflación y de los azotes, digamos, que venimos sufriendo los que vivimos de nuestro trabajo. ¿Por qué no hay que renacionalizar esas empresas y hacer un plan de producción con esas empresas nacional y al servicio de las mayorías, sino de un puñado de megamillonarios amigos del gobierno? Que se la llevan afuera. Pedimos deuda para que ellos se la lleven afuera. Exactamente. Jugando capitales. O sea que esos dos puntos me parece que son centrales, me parece que es lo que hay que abrir el debate, y nosotros como Frente de Izquierda vamos a apostar a eso porque hay que discutir los problemas de fondo más allá de las candidaturas. Bueno, Patricio, gracias por venir nuevamente a Radio Sónica, que tengas buen día y estaremos al habla a lo largo de lo que queda del año. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto venir de invitado. Bueno, muchas gracias. Patricio del Corro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, en El Arranque. Forma parte activa del Arranque. Conectate con Maximiliano Lecchi en Twitter, @Maxi.